Antes de estudiar la Biblia, quiero hablar algo sobre actitud para escudriñar la Biblia. Para mí, la Biblia es un libro lleno de tesoros. ¿Por qué yo le digo lleno de tesoros? Porque la Biblia no habla solamente de nuestra salvación, vida eterna, también nos dice toda aquella sabiduría para vivir este mundo, mientras duramos nosotros. Todo lo que necesitamos esa sabiduría para vivir este mundo. Por ejemplo, el hogar, matrimonio, estudio o negocio, trabajo, relaciones humanas, todo eso lo que es vida cotidiana, nosotros podemos encontrar esa sabiduría, ese tesoro en la Biblia. Biblia puedo llamar mejor instrucción de nuestra vida para lograr éxito que buscamos. Mire, desde que nació Premio Nobel, le voy a dar unos datos, puede ser muy interesante. Desde que nació Premio Nobel, de 1901 hasta durante un siglo, los ganadores del Premio Nobel hicieron una encuesta según sus religiones. Miren lo que esos datos. Los cristianos fueron 76%. Los judíos, quien cree judaísmo, fue 22%. Budista, 0,9%. Islam fue 0,1% y otros 1%. Judío estudia Antiguo Testamento. Los cristianos estudian Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, personas que estudian la Biblia, que están 98% quien ganaron el Premio Nobel. Espero que entiendan porque yo llamo el libro, la Biblia es un libro lleno de tesoro y es un tesoro para nuestras vidas. Por eso cada vez yo escudriño la Biblia y como tengo esa actitud de buscador de tesoro. Quiero que todos juntos nosotros hoy, con esa actitud, buscar qué tesoro Dios nos va a dar hoy y vamos a estudiar la Biblia. El Espíritu Santo va a ser nuestras guías. Hoy realmente tenemos que estudiar solo 2 versículos por el tiempo, solo 2 versículos, 21, 22, continuación del domingo pasado, pero para poder entender mejor, leeremos desde el 17, 22, libro Hechos, capítulo 19. Allí nos van a hablar 4 tesoros, 4 sabiduría para vivir nosotros hoy. Hermana Milesi, hermano Kendry, empieza a leer un versículo cada uno. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén. Pasando por Macedonia y Acaya, decía: después de estar allí, tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Lo que hemos estudiado los domingos pasados, el ministerio de Pablo realmente produjo un resultado increíble. Dios también obró grandes, milagros extraordinarios por medio de Pablo, y un gran éxito. Ahora, después de ese éxito, viendo ese éxito, Pablo decide irse a Jerusalén para compartir esa experiencia y darle ese reporte.
Y viendo la mapa, ahí usted ve la mapa, ahí puede ver, Pablo está en Éfesos, ahí lo que parece varios, el viaje de misión de Pablo, lo que tenemos que seguir un color de azul verdoso. Eso es el tercer viaje de misión de Pablo. Está en Éfeso, de Éfeso él quería pasar Macedonia y luego quería ir a Acaya. Acaya está hablando de Corinto. Su plan original desde Corinto, ciudad Corinto, agarrar el barco e irse directo hacia Jerusalén. Pero según capítulo 20, libro Hecho, versículo 3, encuentra un complot. Él llega de saber un plan de los judíos, querían matar a Pablo, él tuvo que desviarlo y por tierra comienza a regresar y cuando llegan a Asia, como hoy llamamos Turquía, de ahí toma el barco y comienza a regresar a Jerusalén. Después de esa visita de Jerusalén, Pablo, el versículo 21, él dice, después de estar allí, tengo que visitar Roma. Él dice, tengo que visitar Roma. No es uno que está diciendo, quiero ir a Roma, sino él dice que tengo que ir a Roma. Es una firme decisión, deseo de él, una decisión de él. No solo esto, él como asume como si fuera una responsabilidad, tengo que ir a Roma. Ahora, ¿por qué Pablo quería ir así? Que se siente esa responsabilidad para visitar Roma. Bueno, viendo versículo 21, vamos a buscar ese tesoro, Dios que está preparado para nosotros. Versículo 21, quiero encontrar en tres tesoros y luego versículo 22, el cuarto último tesoro y enseñanza de hoy. Viendo primero tesoro el Pablo tiene planes. Él hace plan de su trabajo, sus ministerios. ¿Sabe que muchas veces los cristianos no planifican? Persona que no planifica va a hacer, ese sin plan va a ser su plan. Resultado, no hay que esperar mucho. Hay alguien, dicen en Venezuela, hermano, no puede planificar porque aquí cambia tantas cosas. Es que es difícil planificar. Pero lo contrario, mientras hay más variación, más plan, tenemos que levantar y revisar frecuentemente. Persona que no hace plan solamente desarrollará sus improvisaciones. Si un líder sin plan es un desastre, consecuencia. También hay algunos cristianos dice que no hace plan porque me guía Espíritu Santo. Por lo tanto, yo no tengo plan y yo actúo lo que me dice Espíritu Santo. Mire, vea aquí el Pablo. Pablo siempre planifica. Entendemos, todo no salió como él había planificado, porque a veces interviene el Espíritu Santo, corrige ese plan. Pero lo que es que debemos saber, Pablo había plan y Dios acompaña y viendo ese plan de Pablo, momento necesario, corrige para que salga bien resultado. Vemos capítulo 16, libro Hecho, versículos 6 al 8. Léalo. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no les permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Ahí le dice Pablo quería predicar Asia, Espíritu Santo impidió. Luego otra vez Espíritu de Jesús, Espíritu Santo vuelve, no permiten a Pablo un plan, él tuvo que austarlo. Mire, le digo a ustedes, tenemos que levantar plan porque Dios nos dio a nosotros libre albedrío. ¿Para qué nos dieron libre albedrío? Para levantar plan.
planificarlo. También es que Dios también planifica. Nos muestra la Biblia, Dios es planificador. Mire, cuando Adán y Eva cometen pecado, libro Génesis, expulsados de Edén, ¿qué hace Dios? Inmediatamente planifica para salvación de la humanidad, de los pecados. Desde allí, y ese no solamente plan de salvación, sino, mire, Biblia está lleno de profecía. ¿Qué quiere decir lleno de profecía? Porque Dios tiene plan. Y está diciendo, hacer saber nosotros, mira, yo tengo ese plan y voy a hacer esto y le aviso antes. Eso se llama profecía. Debemos planificarlo. Como Dios, como Pablo está ejemplando, nosotros debemos levantar todo lo que hacemos en el ministerio, nuestras vidas, todos tenemos que levantar planes. El segundo tesoro, lo que puedo encontrar es que cuando planifico, necesito dirección. Esa dirección puede llamar estrategia. Fíjese, Pablo, en realidad su ministerio de éxito en Ciudad Éfeso fueron por abrir esa escuela que se llama Tirano. Por esa escuela, él logra avivamiento de Éfeso, no solamente Éfeso, sino toda zona de Turquía. Logra levantar 8 iglesias, la cual vimos domingo pasado. Y él quería compartir ese éxito con iglesia primitiva, Jerusalén, la iglesia que era aquel tiempo más influyente, más importante. No solo esto, sino Pablo quería ir a Roma, porque Roma, imperio aquel tiempo, dominaba el mundo. Pablo quería predicar a los romanos, quería utilizar a ellos, quería usar el sistema de Roma a alcanzar el mundo entero. Nosotros veníamos viendo de su estrategia de Pablo en el libro Hechos. Siempre él le da importancia de grandes ciudades. Y aquí Pablo, ahora viendo Roma, pone un plan más grande. O sea, Pablo, su estrategia siempre está centrado en enseñanza de la palabra y grandes ciudades y como Roma, grande el lugar que puede influir mucho. Eso nos enseña a nosotros hoy en Iglesia Adonai. Porque nosotros estamos en Caracas. Y Caracas es capital de Venezuela. Para evangelizar Venezuela, no podemos dejar de pasar sin evangelizar, predicar palabra en Caracas. Sobre todo también el futuro líder, hablando de universitario. Mire, yo estoy repitiendo constantemente estos futuro universitario. Es que, aunque yo repito 1.000.000 de veces, cuya importancia no es suficiente. Lo que estamos viviendo nosotros en este mundo, estamos bajo guerras espirituales. Debemos saber estos. Cuando dos países comienzan a pelear, ¿dónde atacan normalmente uno a otro? Capital. ¿Por qué ataca capital? Y porque ahí más importante. Y cuando conquista el capital, aunque no ha conquistado el resto parte del país, ¿qué declaran? Ganamos la guerra. Le dice, ganamos, porque había conquistado capital. Aquí lo que significa capital es cabeza, o más importante, o más grandes. Eso es bueno para aplicar nuestras vidas. Mire, como usted sabe que mi formación de empresarial, hace años yo recibí una representación de un hilo especial para bordar. Es una máquina bordadora. Una máquina son costosas que cuestan $50,000 a $100,000. Esa máquina necesita un hilo especial para tener su rendimiento como debe ser. Entonces yo recibí una representación
para vender aquí en Venezuela y resto de varios países latinos. Y cuando yo recibí la presentación, ya aquí había mejor hilo del mundo, alemán, se llama Madeira, y también había muchas otras marcas americanas. Yo decía, estaba orando, Señor, ¿qué hago yo aquí con esas representaciones? Ahora está en mi mano, pero yo ¿cómo puedo penetrar el mercado aquí? Puedo vender. Lo que está pasando, Pablo, es en grandes ciudades, importante lugar. Eso Dios me dio idea. Entonces yo escogí 2 empresas, 2 objetos, 2 empresas. Esforcé para vender. Una empresa en aquel tiempo había una asociación de bordadores, empresas bordadores. Y una primera empresa que cogí, que pertenecía al presidente de esa asociación. La otra empresa lo que cogí, que era bordadores más grande, que estaba Jaguar. Entonces, y esforcé para vender 2 lugares. Gracias a Dios logré vender. ¿Sabe qué resultó esto? Yo decía a los demás empresas, bordadores, decía, mire, fulano le decía nombre de esas 2 empresas, ellos ya son clientes nuestras. Entonces, lo demás era muy fácil. Y todos convirtieron nuestros clientes y ese hilo coreana, Marathon, llegó a tener más de 70% mercado venezolano. Tuvimos éxito aplicando ese principio y sabiduría. Dios nos enseña a través de la Biblia. La Biblia no solamente enseña nuestra salvación, sino enseña el negocio, enseña cómo debemos llevar la vida. Estudio todos. Importante encontrar ese tesoro y aplicar nuestras vidas. Mire, yo sé que alguien de ustedes ha leído el libro escrito por Stephen Covey. Ahí lo puse unos 4 libros, pero él escribió muchos libros, Stephen Covey. Y ganó mucho dinero. Y levantaron el mundo entero de institución de Stephen Covey Leadership. Y en Corea también existe, y también muchos éxitos. La gente entrevista y le preguntó a Stephen Covey, mire usted cómo encontraron todo esto, sabiduría. Su respuesta fue muy rápida y sencilla. Es que por la Biblia. Por Biblia. También hay un señor que es famoso, John Maxwell, que está el libro, él es uno de los actual como enseñanza del liderazgo, es uno de los mejores del mundo. Grandes corporaciones, hasta el gobierno, y pide a él que le dé clase, enseñanza. John Maxwell. John Maxwell es pastor. Él está pastorando lo que aprendió la Biblia, empezó a enseñar liderazgo y había tanta demanda, él tuvo que dejar un lado ministerio y tuvo que abrir esa institución, empezó a enseñar liderazgo a la gente y viendo otro propósito de Dios. Así que la Biblia, lo que está enseñando a nosotros hoy, encontrar ese tesoro. O sea, plan y de dirección y estrategia. Y esa estrategia que está hablando Pablo es visitar Jerusalén y irse a Roma. Eso lo que significa ese lugar, lo que estoy explicando, eso bueno cada uno entender y aplicar su vida. Mire, quiero decir unas cosas. ¿Por qué nosotros trabajamos tan duro como un burro? ¿Por qué trabajamos tantos? Queremos ser éxito. ¿Y por qué buscamos ese éxito? Para ser felices, final. Pero, mire, esa felicidad. Hay una urbanización de Estados Unidos, California, se llama Beverly Hills, muy famoso.
una urbanización muy famosa, porque ahí están todos los millonarios que tuvieron éxito y también artistas. Han logrado éxito que buscan la gente en el mundo. Pero también esa urbanización tiene índice más alta de suicidio. ¿Qué es lo que está diciendo estos? Es que ellos encontraron lo que muchos buscan: dinero, fama, poder, posiciones. Pero, ¿por qué entonces suicidios? Porque la Biblia dicen que es esa felicidad que está buscando, es que cuando nuestro plan y nuestra estrategia unen lo que propósito de Dios hacia nosotros, entonces viene esa felicidad. Cuando no hay ese de unidad, o sea, de coherencia con Dios, es que lo que buscamos en felicidad es difícil. Una de las citas bíblicas que yo más uso, más pienso en mi vida, es Mateo 6, capítulo 6, versículo 33, donde decía: primeramente busca su reino, su justicia, toda esa cosa será añadida. Esto es, nuestro plan, nuestra estrategia debe estar unido lo que es la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué será esto? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no podemos tener ese de satisfacción, felicidades, aunque, como les cité, ejemplo de Beverly Hills? Porque nosotros cuando vemos la Génesis, estudio bíblico, cuando Génesis, cómo fuimos creados, ahí están respuestas. Porque Dios creó a nosotros como su imagen semejanza. Nosotros parecemos a Dios. Es que nuestro tamaño es muy grande. Aunque el mundo entero meten a nosotros, eso no nos va a llenar a nosotros. Pone dinero, títulos o cualquier cosa que llama éxito de este mundo, que llene a nosotros, nunca podemos llenar a nosotros, porque somos tamaño de Dios. Como quedan vacíos, no va a encontrar esas felicidades. Es que debemos saber valor de nosotros. Debemos saber autoestima correcta de nosotros. El Dios, por eso no escatimó. Cuando nosotros perdimos por el pecado, Dios no escatimó enviar a su Hijo Jesucristo y sacrificar vida de Jesucristo, porque valemos. Porque fuimos creados como imagen semejanza de Dios. Por lo tanto, debemos entender esa palabra de Dios y reconocer, empezar a respetar a sí mismo y amar a sí mismo. El tercero tesoro, lo que podemos encontrar, aquí planificó y una estrategia. Lo que es importante, necesita pasión para lograr esto. Mire, Pablo, si fuera cualquier pastor, puede estar muy contento por el éxito del ministerio de Éfeso, pero su pasión no puede contener solo allí una ciudad. Él está viendo cosas más grandes, él está viendo Imperio Roma entero y más allá de Roma el mundo entero. Mire, cuando momento está hablando aquí, el Pablo está planificando estos, y quiero visitar Jerusalén y luego tengo que ir a Roma. Pablo tenía más de 50 años, 50 y pico años. ¿Sabe qué edad promedio aquel tiempo? Longevidad de promedio de la gente, no como hoy. Ese 50 y pico años, Pablo aquel tiempo, hoy por lo menos 80, 90 años. Una persona mayor, anciano puede decirlo, pero él ahí adentro, Pablo, tiene esa pasión, ese fervor
para llevar ese evangelio. Mire, por eso nosotros, cristianos, es que podemos tener esa pasión de que tiene Pablo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, mientras pasamos más edad, por ejemplo, yo estoy más cerca, mi partida está más cerca, o sea, yo voy a estar, no sé cuándo, pero yo tengo que ir a ver a Dios. Tiempo lo que me quedan es tiempo más importante, yo no puedo malgastar y tengo que estar pensando cosas más importantes. Mire lo que está Pablo, un anciano de 80, 90 años de edad hoy en día. Él tiene ese deseo que tengo que ir a Roma. Espero que esa pasión, ese fervor que lleguen a nosotros, que nos contagie a todos nosotros. Mire, quien no tiene pasión, aunque tenga mejor plan y mejor estrategia, nunca va a lograr. Además, quien no tiene pasión nunca va a llegar hasta el final, sino puede tirar toalla en medio. Ahora vemos el último versículo 22, leemos versículo 22 otra vez. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Mire, aquí Pablo nos da último cuarto tesoro, enseñanza, es que Pablo prepara generación de futura generación. El versículo 22, él iba a ir ya hacia Macedonia, Acaya, pero envía primero 2 discípulos de él, el Timoteo y Erasto, y envía primero a Macedonia. Mire, del viaje a aquel tiempo no es como hoy. Nosotros tenemos mucha comodidad. Viajamos en carro, buen autobús y aviones todos. Pero aquel tiempo, mayoría, pie caminando. No hay otro. Y por eso viajar a otro sitio es una gran incomodidad y sufrimiento. De aquel tiempo, muchas personas nacen en un lugar y viven zona esa zona. Nunca ha salido su vida fuera de sus zonas. Muchos mueren así. Pero mira lo que está viajando el Pablo. Y además, aquel tiempo no existe maleta con rueda que podemos arrastrarlo. Todo aquel tiempo era como mochila, hay que hacerlo y cargarse a sí mismo. Una persona mayor como Pablo, ¿cómo puede cargar estos? ¿No? Él necesitaba ayudante. Por eso la Biblia ahí dicen sus ayudantes. Timoteo Erasto era ayudante. Ahora él envía ese ayudante antes que él visitar Macedonia. ¿Qué quiere decir eso? Pablo sabe lo que le va a tocar cuando no tiene esos 2 ayudantes fieles a él. Lo que tiene que hacer Pablo, cargárselo. Sin embargo, conociendo esto, Pablo envía 2 personas para que preparar futuras generaciones, levantar futuro líder. Por gracia por esto, cuando vemos nosotros esas 2 personas, Timoteo, caso de Timoteo, por la orden de Pablo, él viajó muchos sitios, Timoteo. Y Timoteo fue casi toda la ciudad donde visitó Pablo, Troa, de allí Macedonia, luego Filipo y Tesalonicense, luego y Berea parte abajo, Atenas, y luego de Corinto. Y viajó Timoteo con Pablo a Jerusalén, Roma, viajó a muchos sitios. Todo ese entrenamiento Pablo hacia Timoteo, y eso resultó muy buen resultado. Y Timoteo convierte pastor principal de la iglesia de Éfesos. Y lo dejó grandes obras, grande legado de historia de la iglesia siglo I. El otra persona ahí que parece Erasto,
vamos a leer Romanos capítulo 16, versículo 23. Saludos de parte de Gallo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. También les manda saludo Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. Ahí dicen Erasto. Erasto es como tesorero de la ciudad, es una posición sumamente importante. Hoy Erasto puede ser algo que estudiaron economía o contaduría públicos. Quien conocía es ese Ramos, un profesional, un ejemplo de profesional. Eso es un ejemplo para hoy nosotros, Erasto, como quien vive con cosmovisión bíblica, teniendo su profesión, pero dedicó obra de Dios, utilizando sus profesiones. Un buen ejemplo para nosotros. Ahora, quiero preguntarlo a todos nosotros sí mismos. ¿Qué tipo de herencia nosotros vamos a dejar cuando partimos de este mundo? ¿Qué herencia vamos a dejar? ¿Dinero? ¿O nombre, buen nombre? ¿O algún título, logros? Bueno, todos son importantes, pero es importante como lo que dejó herencia de Pablo es la gente formada. Por eso nosotros, nuestro hogar, debemos producir buena herencia a nuestro hijo preparado. También negocio no solo debe producir dinero, sino la gente. El ministerio, debemos producir la gente, porque esa gente lo que dejamos como herencia, ellos van a continuamente, van a trabajar, cambiar el mundo, hacer obra de Dios y glorificar a Dios. Por eso, para nosotros es importante los estudiantes que conocemos por módulo, Escuela Liderazgo Global, los estudiantes. Ese joven que levantamos nosotros uno, no sabemos qué va a ocurrir en el futuro, porque su potencialidad es sumamente grande. Porque como dijo el Pablo, todo es posible en Cristo Jesús. El Dios puede obrar grandemente usando ese estudiantes. Por eso nosotros debemos esa cuarta enseñanza de Pablo y levantar futuras generaciones. Hoy pensando estas 4 enseñanzas de hoy, 4 tesoros que encontramos, queremos orar para pedir a Dios para que eso pueda utilizar nuestra vida. Oh Dios, gracias esta mañana. A través de ejemplo, vida de Pablo, nos enseñó, Señor, 4 tesoros. Padre, ayúdanos nosotros a planificar, Señor. Ayúdanos nosotros a crear una estrategia. Tanto esa planificación, estrategia, quiero que coinciden con tu propósito hacia nuestras vidas. Oh Dios, necesitamos, Señor, esa sabiduría. Y también danos esa pasión que tú le diste a Pablo. Ayúdenos para tener esa pasión. Y luego, Padre, ayúdenos nosotros para levantar futuro liderazgo, Señor. Gracias, Padre. Use nosotros. Toda la persona que escucha ese mensaje, Padre, use cada uno de nosotros, seamos instrumentos tuyos para poder transformar nuestras vidas, nuestro alrededor, también futuro de Venezuela. Gracias. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.